Capítulo 4. ¿Viene eso de ti, Señor? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Al observar el mundo de hoy no es necesario mucho discernimiento espiritual para darnos cuenta de que el engaño corre desenfrenadamente. Aún líderes a quienes hemos visto por mucho tiempo están cayendo en pecados graves y engaños. Esto es especialmente evidente en los movimientos proféticos. Aquellos considerados como líderes importantes dicen cosas que llevan a que las personas de la iglesia se rasquen la cabeza y digan: ¿escuchaste lo que fulano de tal profetizó? ¿Qué piensas de eso? Engaños modernos. Recientemente circuló una profecía que aseguraba que en cierta fecha el diablo sería expulsado del mundo. Para serle franca, personalmente oré mucho acerca de esa fecha y de la profecía. Sencillamente no podía estar tranquila con eso. No parecía sentir absolutamente nada cada vez que me ponía a orar. Ninguna emoción, solo preocupación. Preocupación puesto que sabía que si no sucedía, podría venir un enorme contragolpe hacia el movimiento profético en general. Creo que quien anunció la profecía era sincero y que ama al Señor. Quizás Dios hizo un número de cosas en secreto, sin embargo, he tenido que responder a gran cantidad de personas perplejas y enojadas que se sintieron mal porque al maligno no se le expulsó como pensaron que iría a ocurrir. Hablaré más acerca de esto en el capítulo 6. El tutor del don profético. Otro murmullo serio ocurrió en una nación en que se profetizó que la restauración vendría cierto año en el mes de octubre. La gente esperó y la restauración no llegó de manera visible. Sin embargo, pienso en el hecho de que Jesús nació en un pesebre, y que su nacimiento fue un acontecimiento que impactó al mundo entero. No obstante, pocos, a excepción de un grupo de pastores, unos reyes magos y un puñado de algunos otros se dieron cuenta de la magnitud del acontecimiento o siquiera de que había ocurrido. Aunque esas falsas profecías se dan, los beneficios de los dones proféticos pesan más que cualquiera de los problemas que hayan causado. Las casas se incendian y se desploman y sin embargo aún seguimos usando el fuego. Si el fuego se usa dentro de sus propios límites, tal como en las chimeneas, puede traer calor y abrigo, mientras que el fuego salvaje destruye. El peligro es que esas personas, sin estar familiarizadas con el movimiento del Espíritu Santo, le dan etiqueta de profecía a cualquier fuego desatado. Espero que algunas de las guías de este capítulo ayuden a los líderes y a los miembros de la iglesia a que se sientan cómodos con los mensajes proféticos y los movimientos de Dios mientras mantienen el desencadenado fuego satánico fuera de la iglesia. Otra ilustración viene de una de mis experiencias vívidas. Un día mientras manejaba por la autopista miré a la derecha y observé una vista espantosa. Llamas de fuego furiosas y negras columnas de humo se elevaban hasta el cielo en un campo de cultivo. Sabiendo que el fuego podría llegar hasta el pueblo vecino, mi mente corrió hacia donde pudiera encontrar el teléfono más próximo para llamar a los bomberos. A medida que me acercaba noté de repente una grata vista. Los bomberos y los granjeros estaban quemando el campo y mantenían vigilado el fuego. Era la época de quemar el rastrojo de los campos para dejarlos listos para una nueva cosecha. Las llamas estaban controladas. Significaban ayuda para traer nueva vida. Los granjeros y los bomberos estaban bien versados en lo que hacían, de manera que el fuego era una bendición. Sin embargo, una persona engañada podría avivar el fuego, pensando en ayudar a los granjeros, solo para ocasionar que la destrucción se extienda, porque le falta el conocimiento y la seguridad de los expertos. Mateo 24, 3, 4 nos advierte que el engaño puede ser una señal de los días postreros. Los discípulos de Jesús se le acercaron y le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hay personas que me han dicho: Cindy, nunca me podrán engañar. Un sabio ministro me dijo una vez que si usted piensa que no será engañado, ya lo está. En la profecía personal puede ocurrir mucho engaño. Parte de esto se debe a que la gente va por ahí diciendo que Dios está hablando. Esto no deja mucho espacio para que el receptor del mensaje profético lo juzgue a un nivel individual. Este capítulo no solo habla acerca de cómo probar la profecía, sino que también brinda salvaguardias contra el engaño. Por cada don verdadero de Dios, existe uno falso. A una persona también se le puede engañar al hacerle pensar que todo es falso. Este es un engaño mayor que tragarse el anzuelo, la cuerda la plomada de la profecía. Cuando Mike y yo estábamos recién casados, yo trabajaba en un banco en California y había cantidad de extraños que pasaban por mi ventanilla de cajera. Trabajaba con miles de dólares todos los días y en cada ocasión era capaz de encontrar billetes falsos.
¿Cómo los podía reconocer? Por la manera en que los sentía en la mano y por cómo lucía el billete. La textura era diferente o la tinta parecía rara. Esa es una de las formas en que se pueden distinguir los dones reales de los falsos. Este capítulo, al igual que el 7, el protocolo espiritual, incluye tantos hágalo y no lo haga que usted se puede preguntar: ¿cómo podré recordar todas esas directrices? No sé cómo muchos de ustedes manejan un automóvil, pero al principio puede ser intimidante, especialmente cuando usa uno de cambios manuales. Tiene que ver, antes de arrancar, que tenga presionado el embrague, colocar la palanca en primera, desembragar, colocar las luces de cruce y muchas otras cosas. Al principio piensa en todas esas tareas una por una, pero después de que ya ha manejado un poco todo eso se convierte en una segunda naturaleza suya. Al usar estos principios acerca de la profecía con el tiempo deberán convertirse en una segunda naturaleza si los estudia y las prácticas. Uno de los ejemplos en que estas pautas prueban su valor para mí fue cuando un ministro amigo me envió una carta que alguien le había dado. Contenía un mensaje profético y el ministro me pedía que la juzgara. Este es un poderoso hombre de Dios que se empezaba a mover en el entendimiento de lo profético. Empecé a leer el mensaje, el que al principio acertaba. Todo tenía luz verde, cuando de pronto leí una parte que hizo titilar la luz roja. El mensaje dio un viraje, y apareció un elemento sucio. Relataba que el hombre veía el cuerpo de Cristo como una mujer desnuda en un quirófano y este amigo ministro iba a ponerle un ombligo. En ese momento pedí a Mike que leyera el mensaje, y tuvo la misma reacción. La parte acerca de la mujer estaba definitivamente fuera de base. Ambos nos ofendemos con cualquier cosa que sugiera que Dios muestra una mujer desnuda a un profeta. Más tarde esa misma noche, llamé a mi amigo ministro y le dije: ese hombre tiene un problema sexual. Sabía que esto tenía una base débil porque el mensaje profético venía de un reconocido profeta. No obstante, sostuve mi convicción. Mi amigo ministro recibió mi discernimiento y mantuvo que esa parte de la profecía era correcta. Pasaron los meses y el profeta que había visto a la mujer desnuda se vio involucrado en un problema sexual. En efecto, hacía desnudar a las mujeres y luego profetizaba sobre ellas, exactamente como había mencionado en la parte de la profecía que era errónea. Una persona puede recibir un mensaje profético de Dios en diferentes maneras. Pocas de las cuales incluyen la de persona a persona, véase Hechos 21, 10, 11, directamente de Dios hacia un individuo, véase 10, 19, a través de un sueño o visión, véanse Mateo 1, 20. Hechos 9, 10, 11, al leer la palabra, un canto profético espontáneo. Véanse 1 Samuel 10, 5. 1 Corintios 14, 15. Efesios 5, 19. De modo general las pautas siguientes cubrirán todas esas maneras, aunque se darán algunos puntos certeros en capítulos siguientes. A medida que estudie los elementos que se dan en este libro espero que podrá discernir en cuál de esas maneras está recibiendo mensajes proféticos. Las pautas se separarán en dos secciones. La primera mostrará cómo probar una profecía que haya recibido de Dios o de alguien más. La segunda se enfocará en cómo responder al mensaje profético, o qué hacer una vez se dé cuenta que es de Dios. ¿Cómo probar la profecía? Para entender cómo probar la profecía es importante saber que sea bíblica. Primera de Tesalonicenses 5, 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Esta primera sección tratará cómo examinarlo todo, y la segunda de cómo retener lo bueno. 1. ¿Es bíblico el mensaje profético que ha recibido? Hoy como nunca antes los cristianos deben conocer las Escrituras. Personalmente creo que todos deberían comprar, o tener acceso, a una buena concordancia que sus pastores les recomienden, de manera que puedan encontrar referencias bíblicas y leer en el contexto los versículos que les dan. Algunas mujeres casadas se me han acercado en muchas ocasiones y me han dicho que Dios les dijo que sus maridos iban a morir, por lo tanto ellas estarían libres para casarse de nuevo. Un ejemplo particularmente triste ocurrió en una reunión de mujeres donde estaba predicando. Una joven a quien llamaremos Lucinda me habló de cómo Dios iba a provocar un cambio maravilloso en su vida. Cuando dijo la frase un cambio maravilloso empecé a sentirme inquieta. La sensación era suficientemente fuerte para incitarme a probar un poco más acerca de lo que ella quería decir. «Que me voy a casar», exclamó. Había notado un anillo de bodas en su dedo, por lo que le dije con un poco de duda: «¿No eres casada?». Parecía incómoda y murmuró en un tono calmado mientras echaba una mirada por el salón.
Sí, pero el Señor me dijo que me iba a casar con un hombre al que llamaré Chris, es uno de nuestros consejeros y él siente lo mismo. Puesto que no creo en el divorcio, estamos esperando lo que Dios va a hacer con mi marido actual. Cuando dijo, lo que Dios va a hacer con mi marido actual, empecé a sentirme extremadamente intranquila. Notando mi titubeo, comenzó a tartamudear. Tú sabes, cuando su voz se desvaneció lentamente en el aire. Parecía estremecida y susurró con lágrimas en los ojos. Cindy, Dios me lo dijo en una reunión de oración. Una de las líderes dijo, la próxima voz que escuches será la voz de Dios. Exactamente después dijo que una voz le decía respecto a mí, te casarás con Chris. En esta coyuntura le dije suavemente, tu matrimonio está tremendamente mal, ¿no es así? Sí, sí, dijo, explotando en llanto mientras sentí su gran dolor. Mi marido no es cristiano, es un alcohólico y sufro mucho por su maltrato. Lucinda, le dije, ¿crees sinceramente que tu marido está listo para encontrar al Señor? ¿Quiere Dios que tu marido arda en el infierno? Esperé un momento para que absorbiera esto y entonces le dije, ¿quieres que muera y vaya al infierno sin Cristo? Mientras miraba su rostro bañado en lágrimas, pude ver la decepción que quebrantaba su faz. Vigilé cuidadosamente el tono de mi voz para que no pareciera condenatoria. Quería hablar del carácter de Cristo y dije, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Crees de todo corazón que la voz que escuchaste es la de Dios? Lucinda sacudió silenciosamente la cabeza. Sabía que no había sido de ninguna manera la voz de Dios. Había sido la voz del engaño. Su dolor personal la hizo presa fácil de los feroces dardos del diablo y creó una vulnerabilidad de la cual no estaba consciente. Recuerdo cuando un amigo mío, el pastor Bob Nichols de la Catedral del Calvario en Fort Worth, Texas, me dijo, Cindy, todas las personas necesitan tener su gancho a la mandíbula. Quiero decir que deben saber dónde son vulnerables al engaño. Cierta vez tuve una terrible lucha al tratar de decidir si hablaba en un congreso cristiano en Rusia. Si aceptaba el compromiso, tendría que cancelar otras reuniones programadas con anticipación. Nunca ha sido mi política operar mi ministerio de esta manera. Sin embargo, el líder me había dicho, Cindy, eres la única mujer oradora y queremos que hables en la sesión principal. Si no vienes, no se lo voy a pedir a ninguna otra mujer. Luché durante varios días. Mi esposo pensaba que no debíamos cancelar las reuniones planificadas, sin embargo yo no podía encontrar paz de ninguna manera. Al fin me di cuenta de que mi vulnerabilidad era el temor a que no me colocara al frente del liderazgo femenino para el cual Dios me había llamado. Después de que fui consciente de que este temor era mi gancho a la mandíbula, experimenté total liberación de la situación y decidí no ir. 2. ¿Resalta la profecía el carácter de Cristo? Algunas veces los lobos vestidos de ovejas manipulan las escrituras para sus propios propósitos. El solo hecho de que alguien le cite capítulos y versículos no hace verdadera una profecía. Incluso si la escritura se usa bien, se debe revisar otra área para asegurarse de que el carácter de Cristo brilla a través del mensaje profético. La benignidad es uno de los más útiles atributos que deben desarrollar los que profetizan. Me encanta el versículo que dice, de Dios, benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2, 4. A veces, una de las cosas más agradables que usted puede hacer por alguien es expresarle una palabra de corrección. Sin embargo, es importante que lo haga de modo que la persona pueda recibirla. Uno de los mayores elogios que he recibido vino de mi amigo Kai, cuando dijo, tú sabes, Cindy, cuando me exhortas puedo aceptarlo porque sé que me amas. Veremos más sobre este tema en el capítulo 6. El tutor del don profético. 3. ¿Cuál es el fruto en la vida de la persona que profetiza? Es importantísimo considerar esto. Si la persona es un extraño para usted, puede que no sepa la respuesta. Pero si eso significa negar o recibir el mensaje, el Espíritu Santo le ayudará a discernir correctamente. Me gusta mucho el pasaje de Lucas 6, 43-45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Opera él o la que profetiza con una doble conducta? Para esto digo, dice una cosa la persona pero muestra lo contrario en su modo de vivir. En ocasiones los que predican inclemente, constante y fuertemente contra el pecado, se están predicando a sí mismos.
Puede que tengan ocultos asuntos profundos e impíos en sus vidas. ¿Muestran una cara al público y otra a su familia? Por supuesto, todo el mundo tiene días malos, pero estoy hablando de hacer de esto algo constante. ¿Tienen problemas con la ira? Con frecuencia las personas iracundas anuncian profecías de la clase del Antiguo Testamento, de ira, de ruina y de tristeza. No entienden la gracia de Dios, por eso su gracia no se extiende a quienes profetizan. No estoy diciendo que las personas no serán capaces de darle lo que pudiera ser un mensaje verdadero para su vida si han conocido el pecado u otros problemas. Sé que esto ocurre. Puede que le confunda ver cómo permite el Señor que tales personas le profeticen y al mismo tiempo sean confiables, cuando tienen asuntos en sus vidas que deben cambiar. Sin embargo, aunque el mensaje en sí mismo puede ser verdadero, creo que es posible que un perjudicial poder negativo u oculto se pueda liberar debido a los pecados de estas personas. Esta gente puede estar saliendo de la adivinación. Hace algunos años las manos de cierta mujer sangraron, y muchos cayeron en la creencia de que era de Dios. Aparentemente ella hizo algún bien, pero con el tiempo se llegó a saber que era una charlatana. Algunas estatuas de ídolos sangran y lloran. Eso es ocultismo, y aunque se le llame estigmata, es en realidad una maravillosa mentira. Véanse Mateo 24, 24. Marcos 13, 22. 3. ¿Es deshonroso el mensaje? Si las personas no son íntegras en ciertos aspectos o no son conscientes de sus inclinaciones, pueden afectar la manera en que profetizan. Tal vez lo que miran es la apariencia externa de la persona, y eso puede influir en lo que oran o profetizan. Esto es a lo que me refiero como deshonra del mensaje profético. ¿Recuerda la historia acerca del profeta que tenía pecado sexual en su vida? Esta misma clase de pecado deshonra el mensaje dado a mi amigo ministro. Los siguientes son algunos puntos para revisar si el mensaje que está recibiendo es de alguna manera deshonroso. ¿Es la persona crítica o juzgadora? A menudo esto gotea en el mensaje profético. Bruce Jochum en su libro Profec y Profecía dice que deberíamos juzgar el tono espiritual y el efecto del espíritu de una profecía. La profecía atemorizante, chillona, condenatoria o crítica nunca viene del Espíritu Santo. Con frecuencia el Señor utiliza la profecía para corregirnos y llevarnos al arrepentimiento. Algunas veces incluso nos señala aspectos específicos de nuestras vidas que no son correctos. Sin embargo, cuando Dios nos habla no nos condena. Por el contrario nos insta a volver a Él, nos perdona y nos cambia. 4. A medida que examina el mensaje que se le da, ¿encuentra evidencia alguna de parcialidad religiosa? Por ejemplo, cuando una vez oraba en una reunión, un extranjero se me acercó y me reprendió por ser líder femenina. Dijo que yo debía llamar señor a mi esposo y besar sus pies. Trajo a colación tanto sus parcialidades religiosas como culturales dentro del así llamado mensaje. Gracias Señor por los hombres y mujeres que había en la reunión. Ellos lo llevaron aparte y le explicaron su problema. En compañía de las parcialidades religiosas he visto a quienes utilizan la profecía para promocionar sus doctrinas mascotas. Deliran con frecuencia y continúan así indefinidamente, lo que puede agitar el espíritu de la persona a quien profetizan si ésta sufre también de un espíritu religioso. El legalismo le pisa también de cerca los talones a quienes tienen estas parcialidades. 5. ¿Qué me testifica el Espíritu Santo en mi interior? Tenemos una preciosa promesa del Señor en Juan 11. 2, 5 acerca de ser capaz de decir si Dios nos habla a través de alguien. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando el Señor nos habla, una respuesta desde lo más profundo de nuestros corazones clamará: sí, ese es Dios que me habla. Resonaremos con el mensaje. Esto es lo que quiero decir con un testimonio en su espíritu. Bruce Jochum dice: hay un simple principio físico denominado resonancia. Los objetos tienen ciertas frecuencias características en las cuales vibran. Si usted hace vibrar un objeto, una campana, por ejemplo, cerca de otro con la misma frecuencia característica, otra campana del mismo tamaño, peso y forma, el segundo objeto empezará a vibrar por sí mismo. Es parecido a lo que sucede cuando escuchamos la voz de Dios. Resonamos.
A veces, las personas pueden presentarle lo que consideran una profecía personal, pero en su interior usted siente que algo lo desgarra, una incomodidad o lo que llamé anteriormente una revisión en su espíritu. Todo puede parecer bíblico y las palabras pueden sonar bien. Puede que inmediatamente usted no sea capaz de poner el dedo en el fuego, pero sabe que algo no está bien. Usted puede haber experimentado esta incomodidad por varias razones. Una, pudo habérsele dado el mensaje por medio de la adivinación y no a través del poder de Dios. Otra, tal vez tenga algo dentro de usted que le bloquea su receptividad a la profecía. Veamos primero la posibilidad de la adivinación. Adivinación es la práctica de escrutar dentro del futuro o de lo desconocido. Es la copia satánica de los dones de conocimiento y profecía. La astrología participa en el pecado de la adivinación. Deuteronomio 18:10 dice: No sea hallado en ti, quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. La palabra ocultismo significa esconder o estar escondido de la vista, y la adivinación es ocultismo, por lo tanto es razonable que no siempre podrá ser fácil discernir su práctica cuando aparentemente proviene de un cristiano. Paralelo al testimonio interno del espíritu se puede practicar el discernimiento de la adivinación en otras maneras. Una es si el mensaje no trae gloria a Dios. Una persona puede decirle dónde vive usted, el nombre de su doctor, etc., pero si el mensaje no lo acerca a Dios será adivinación. Si usted solo está impresionado por el poder de la persona que despliega el conocimiento, se podría cuestionar la fuente del poder. Por supuesto, Dios es capaz de dar, y los da, relatos muy detallados a las personas acerca de sus vidas. Lo hace para mostrarnos que está interesado en todo respecto a nosotros. Cuando Dios habla, sabrá que tales relatos tienen bases propias. Cuando hablo a un grupo, no es raro que el Señor me dé el nombre de alguien para anunciarle una profecía de manera muy detallada. Es posible que lo acusen de trabajar con adivinación cuando en realidad no lo hace. Esto me sucedió cuando me estaba moviendo profundamente en profecía en una iglesia que no entendía la operación de los dones del Espíritu. Aunque fue una experiencia dolorosa, fue también una buena oportunidad para crecer en la gracia del Señor. Como dije anteriormente, una segunda razón por la que puede sentirse agitado al recibir un mensaje profético es debido a un bloqueo en usted mismo. Trataremos esto más adelante en el capítulo de la sección correspondiente al mensaje profético. 6. ¿Es de Dios la profecía? De acuerdo con Roxane Brandt, un mensaje profético puede tener tres posibles fuentes. El espíritu de Dios o espíritu de verdad. El espíritu del error o espíritus demoníacos. La carne. Este capítulo ha cubierto bastante material acerca de cómo saber si un mensaje profético es del Espíritu de Dios. El mensaje profético de Dios nunca contradice en principio, carácter o exactitud bíblica su palabra escrita. Brandt dice: es bastante posible para un profeta empezar fuera del Espíritu y terminar en la carne. Esto sucedió en el siglo III del movimiento profético, cuando explotó la falsa profecía y el engaño entró en Montanus, que era un importante líder de la época, el que con el tiempo reclamó para sí mismo ser el prometido Paracleto. Montanus pretendía que no iba a revelar a la Iglesia lo que Jesús había dicho, y que no pudo decir en su vida terrenal a los apóstoles, porque ellos no estaban capacitados para oír en ese momento. Respecto a los tiempos postreros, 1 Timoteo 4, 1, 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Personalmente creo que estamos en los últimos tiempos, por tanto, debemos ser más cuidadosos que ninguna otra generación anterior para que los espíritus engañosos no nos seduzcan. Es posible que la gente sea oprimida por los espíritus demoníacos de engaño que influyen en los creyentes a través de sus profecías. Por eso los mensajes que dan son confusos. No todos son del Espíritu de Dios. Voy a narrar una historia para ilustrar cómo esto puede afectar a una persona. Un día fresco recibí una llamada telefónica. La voz del otro extremo de la línea dijo: Cindy, ¿vendrías a orar por una amiga mía? Está muy mal y ha caído en adulterio. En aquella época hacía más visitas personales que ahora. Seguro, dije, estaré allí inmediatamente. Mientras conducía hacia el campo donde se encontraba mi amiga, comencé a orar. Señor, háblame de esta situación. Casi inmediatamente sentí del Señor que un espíritu demoníaco había engañado a la mujer en problemas, que se había endemoniado. Cuando llegué y bajé del auto noté que la mujer estaba sentada en su automóvil.
Mientras caminaba hacia ella para saludarla, el Espíritu Santo me alertó que los espíritus dentro de ella iban a hacer que arrancara tan pronto yo abriera la puerta del auto. Siguiendo esta información rápidamente abrí la puerta, estiré la mano para agarrarla de su brazo y demandé: en el nombre de Jesús, te ato Satanás, para que no operes más en la vida de esta mujer. Ya no ocasionarás que tus espíritus demoníacos usen sus manos, brazos, piernas o boca. Algunas veces los endemoniados muerden. Después de esto le dije amablemente: ¿quieres venir conmigo ahora? Me siguió dentro de la casa como un corderito. Cindy, dijo una vez adentro, yo iba a arrancar tan pronto abrieras la puerta del auto. Me alegra que no lo hiciera porque realmente quería estar libre. Cuando se ató la influencia de los poderes demoníacos, la persona real fue capaz de expresar sus deseos de liberación. Mientras nos sentábamos en el piso de la sala, reveló con urgencia su triste historia. Retorcía continuamente las manos y con dificultad miraba a mis ojos. Cuando posé la mirada en sus ojos se llenó de vergüenza. Difícilmente puedo soportar hablarte de lo sucedido, murmuró en voz baja, pero tengo que hacerlo. Evidentemente, había asistido a una reunión de avivamiento en su iglesia local en un pequeño poblado occidental. El joven y bien parecido evangelista que dirigía la reunión empezó a fijarse en ella. Aunque estaba casada, era también vulnerable a esas atenciones. Él era también hermano de un famoso televangelista. Esto contribuyó a impresionarla. Con el tiempo él le habló y empezaron a dormir juntos, lo que sucedía repetidamente durante las reuniones. Cada vez que tenía relaciones sexuales con él oraban para que Dios los perdonara por el adulterio. Tristemente a él lo seducía la idea de que al orar todo estaría bien con Dios. A medida que oraba con ella, las lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas. Ella estaba completamente libre del engaño y fue a donde su marido para iniciar su relación de nuevo. Además de la influencia de los espíritus demoníacos, también es posible estar sencillamente engañado por su propia carnalidad. Algunas veces las personas sacan la carne y crucifican los demonios, en otras palabras, mantienen asuntos vergonzosos en cuanto a los espíritus demoníacos que son únicamente el resultado de sus naturalezas carnales. Roxane Brandt dice: encontramos a menudo una mezcla de lo mal operando a través de una persona al mismo tiempo que lo utiliza el Espíritu de Dios. Es importante para los cristianos saber que esto puede ocurrir. Esta clase de dicotomía era lo que sucedía con Pedro cuando declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, solo para contradecirlo de inmediato y negarlo después en 3 ocasiones, véanse 16:22. 26:75. Lamentables consecuencias ocurren con frecuencia cuando estamos bajo la influencia de alguien arrastrado fuertemente por la carnalidad. Jane Hansen, directora de la comunidad internacional femenina Aglow, narra en su libro Inside a Woman en el interior de una mujer Aglow Publications, la historia de cómo se divorció a temprana edad. Jane habla de cómo una falsa profecía la empujó a cometer una equivocación en su vida. Cuando tenía 18 años, uno de los ministros que iban a predicar a la iglesia de su padre se le acercó y le dijo que Dios le había comunicado que ella y él se casarían. Esto la asustó terriblemente. En vez de casarse con quien le había profetizado, se casó con otro joven en reacción a lo que se le había dicho que provenía de Dios. La relación terminó en dolor y tragedia. Desgraciadamente he escuchado variantes de esta historia una y otra vez tanto de hombres como de mujeres. Respuesta a la palabra profética. Una vez que tenga certeza clara de que el mensaje profético que le han dado viene de Dios, usted debe saber cómo interpretarlo adecuadamente, es decir, a discernir lo que Dios intenta comunicar mediante la profecía. Muchos han recibido profecías correctas pero se han metido en infinidad de problemas por malinterpretar o usar indebidamente los mensajes proféticos. He aquí algunos pasos sugeridos que usted podría seguir. 1. Si es posible, intente grabar, o escribir, el mensaje profético tal y como la persona se lo da. Personalmente intento grabar la mayoría de las profecías que doy, va que una grabación brinda mucha más confiabilidad. Encuentro también que me evita que se me cite equivocadamente o que se saque del contexto parte de la profecía. En una ocasión estaba profetizando a una joven pareja en nuestros cultos de células familiares. Ellos habían estado luchando económicamente durante mucho tiempo. La profecía declaraba que Dios iba a darles una casa si el marido era diligente en su trabajo haciendo lo que le correspondía, y si era obediente a Dios en todos los aspectos de su vida. Más tarde oí que habían comprado a crédito una casa móvil.
Aún después escuché que se la habían quitado, que estaban enojados conmigo y que me acusaban de dar falsas profecías. Sin embargo, ninguno de ellos salió a buscar trabajo, sino que esperaron que el dinero les cayera del cielo. Fueron muy atrevidos al tomar la profecía de la casa fuera del contexto. Ni siquiera una vez intentaron contactarme para aclarar el mensaje. Desafortunadamente averigüé lo de la malinterpretación demasiado tarde para ayudarlos. Creo que toda profecía está condicionada a nuestra obediencia a las leyes de Dios, inclusive si el mensaje en sí no especifica que es condicional. 2. Escriba la profecía y hable de ella con alguien a quien respete, que sea anciano en el espíritu, esto es, más experimentado espiritualmente que usted, y que sepa algo acerca de probar las profecías. ¿Se cumplen todas las condiciones para el mensaje profético? Veremos más sobre esta materia en el capítulo 7. El protocolo espiritual. 3. Sea cuidadoso en no interpretar el mensaje a la luz de sus propios deseos. Ha habido muchos solteros que se me acercan y me dicen que Dios les ha prometido ciertos compañeros o compañeras porque se les dijo en profecía. Cuando los interrogo sobre lo que decía la profecía salen con algo como: Dios dijo que daría los deseos de mi corazón, y por lo tanto ese es el deseo de mi corazón. Como escribí antes en este capítulo, ese puede ser el deseo de su carne, pero tal vez Dios no tenga en absoluto nada que hacer con él. Una pareja de conocidos me detuvo una vez en una reunión y me dijeron: estamos listos a mudarnos a un lugar lejano. Estaba pasmada porque dudaba firmemente de que fuera la voluntad de Dios para sus vidas. Me miraron asombrados y dijeron: ¿por qué, Cindy? ¿No recuerdas que nos diste el mensaje de que nos venía un cambio? Cuando se da la frase venir un cambio, es importante dejar que Dios brinde confirmación más específica acerca de lo que es y de lo que implica ese cambio. Recuerdo un triste chiste acerca de una pareja que siguió una vaga profecía sin buscar una confirmación más específica del Señor. Un día habían estado mirando un mapa y decidieron que Dios los llamaba a ir a una isla remota en los mares del sur. No investigaron nada acerca de la isla ni pidieron a su pastor que orara con ellos por su decisión. El tiempo pasó y la pareja vendió la casa y sus muebles. A cada paso del camino se mantenían diciendo: Señor, ¿estaremos en lo correcto? Sin embargo, nunca fueron ante ninguna persona autorizada espiritualmente para probar lo que pensaron haber escuchado del Señor. Llegó el día de partir y subieron al avión diciendo lo mismo: Señor, ¿estaremos en lo correcto? Aún no habían hecho ninguna investigación acerca de la isla. Al fin llegaron, después de un largo y difícil viaje. Tan pronto el avión aterrizó, algo se hizo aparente de inmediato. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La nación sufría una guerra civil y los soldados dispararon contra el avión con artillería pesada. Su último pensamiento cuando morían fue: Señor, ¿estábamos en lo correcto? Ya en el cielo pensaron: no importa, Señor, ahora estamos contigo. 4. ¿Cuál es el momento del mensaje profético dado a usted? Por supuesto, esto puede ser difícil de averiguar, pero recuerde: si sigue el buen juicio y las instrucciones debidas, el momento del mensaje se le hará claro. Por desgracia, la gente corre delante de Dios y sufre terribles consecuencias económicas o problemas familiares, debido sencillamente a que no esperaron el momento indicado. De modo triste, familias enteras sufren porque los padres piensan que han oído a Dios. Una y otra vez he orado con niños a los que sus devotos padres movían en base a suposiciones, y entonces los niños se enojaban con Dios por la confusión. En un momento u otro, la mayoría de la gente probablemente malinterpreta el tiempo de Dios en un área particular de sus vidas. Lo sé, estoy segura. Sin embargo, he tratado de aprender de mis disparates. Estoy consciente de que todos cometemos errores. Solo oro porque los míos se minimicen en lugar de hacerse enormes. Las siguientes preguntas le ayudarán a alejarse de las suposiciones y seguir el tiempo de Dios. ¿Es esto congruente con todo lo que Dios ha dicho acerca de mi vida? ¿Cómo afectará esto mis responsabilidades corrientes? Por ejemplo, ¿podré cuidar económicamente a mi familia? ¿Qué clase de presiones traerá esto a mi familia? ¿Desean ellos sacrificar lo que se requiere si hago estos cambios en mi vida? ¿He alcanzado un nivel de madurez en mi vida que me capacite a llevar a cabo con integridad las nuevas tareas o cambios, o me desplomaré debido a que no estoy preparado adecuadamente? ¿O testifican este mensaje los hermanos y hermanas en el Señor, especialmente quienes están en autoridad sobre mí? 5. Confíe en que Dios cumple la profecía a su manera y en su tiempo. Algunos dicen que toda profecía se debe colocar en un estante.
Estoy de acuerdo en que esto se debe hacer con algunas profecías, pero no con todas. Por algunas se debe orar en completa guerra contra la oposición satánica para que no las aleje de su cumplimiento. Pablo sabía este principio y exhortó a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 1 Timoteo 1, 18, cursivas añadidas. Una confirmación divina. Muchos han tenido profecías con respecto a sus hijos mientras estos están aún en rebelión. Los padres tienen que orar diligentemente por esas profecías ya que Satanás quiere destruir sus herencias. El mensaje es para animar a los padres a mantenerse en la lucha con oración y firmeza. Otros intentarán dirigirlo a que crea que las profecías conciernen solo a lo que usted ya sabe. En otras palabras, que solo deberían ser confirmativas. Es verdad, la profecía confirma. No obstante, esa es solo una parte de su cometido. A veces me han dado profecías tan descomunales que dejaban atónita mi mente. Ni siquiera nunca pensé en dejar de hacer lo que la persona me profetizaba. Una que recuerdo me la dio Bill Amon en una reunión en 1984. Mi esposo Mike y yo asistíamos a una conferencia sobre profecía en Phoenix, Arizona, cuando un hombre vino derechito a nosotros. Dios tiene un mensaje para ti, dijo, después de presentarse como Bill Amon, procediendo después a sostener mi mano en la suya. Serás la unión de la muñeca que sostiene unida a la mano con el resto del cuerpo de Cristo en oración de intercesión. Los dedos son los más importantes líderes cristianos. Continuó dándome los nombres de 5 personas que eran cristianos muy conocidos, a ninguno de los cuales ni siquiera había conocido. Cuando terminó, sencillamente permanecí de pie, pasmada por lo que acababa de oír. Miles de pensamientos revoloteaban en mi cerebro. ¿Cómo podría suceder eso? No conozco a ninguna de esas personas. ¿Qué mensaje más extraño, la unión de la muñeca? Lo que menos me imaginaba era que al año siguiente el Señor me daría la orden de reunir a los generales de la intercesión para orar por las naciones. Hoy día los nombrados en esa profecía son personas con quienes predico y oro en conferencias a través del mundo. Esto es algo bueno para recordar. Dios siempre nos confirma su mensaje. Mateo 18, 16 dice: para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si usted no está seguro de que algo viene de Dios, pídale más confirmación. Lo he tenido en persona, confirmándome con bondad una y otra vez hasta que estuviera segura de que venían de Él. Él le confirmará el mensaje de muchas maneras. Recuerde, raramente duele esperar. Si me siento presionada, generalmente me encierro y paso horas orando en busca del Señor, esperando hasta estar realmente segura. He aquí una buena regla de dirección. Satanás conduce, pero el Espíritu Santo guía. Si Satanás no puede lograr que pase por alto el mensaje de Dios para usted, tratará de arruinarlo haciendo que lo ejecute demasiado pronto. Es crucial entender la diferencia entre la profecía del Antiguo y del Nuevo Testamento para emitir adecuadamente un mensaje profético. Hablaremos de esto en el próximo capítulo, titulado La profecía redentora. La profecía en la práctica. 1. ¿Conoce a alguien que ha caído en grave engaño? ¿Puede discernir los pasos que llevaron a esa persona a caer en él? 2. Examine su vida y vea si tiene vacíos o graves debilidades espirituales. Pida a un amigo que ore con usted para determinar si necesita lidiar con las áreas que lo podrían llevar al engaño. 3. ¿Se le ha dado alguna vez una profecía personal? ¿Cómo prueba el mensaje? 4. ¿Ha habido momentos en que la profecía personal fue de gran bendición en su vida? 5. ¿Cree que podría no haber recibido mayores bendiciones de una profecía debido a que no sabía cómo responder a lo que se le daba? Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.